Acercarse a la realidad de la asistencia sanitaria y dotar de una formación reglada, homogénea y especializada fueron los principales objetivos de la instauración, en la época de la transición española, de la formación de los médicos internos residentes, los MIR, el sistema a través del cual quienes habían estudiado medicina obtenían una adecuada formación para el momento en que tuvieran que ejercer como profesionales especializados debidamente acreditados. Veníamos hasta entonces de un sistema de tutela con un profesor o en un hospital, pero sin una regulación específica que se fue desarrollando coincidiendo con la apertura de los grandes centros hospitalarios de la Seguridad Social. En 1977 se instauró ya la convocatoria nacional como la conocemos hoy en día, y el año siguiente iniciaron su residencia los primeros MIR de la historia de España. Estábamos en 1978. Desde entonces son cientos de miles los médicos que han pasado esta etapa centrada en investigar, estudiar, practicar, adquirir destrezas, seguir estudiando, pasar consulta, publicar o acudir a congresos. El Hospital Fraternidad Muprespa Habana cuenta con la acreditación docente en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología y lleva más de 30 años impartiendo esta formación. Para ello incorpora anualmente un nuevo residente que será un futuro profesional de esta especialidad. Hoy, con motivo del Día del MIR, el 6 de abril, hablamos con uno de estos médicos, el Dr. Javier Chacón, residente de segundo año, que ha compartido en Podcast FM cómo es su día a día, su formación y su trabajo. Comenzamos. Javier, cuéntanos, llevas 2 años como médico en el Hospital Fraternidad Muprespa Habana como residente. ¿Qué te animó a hacer aquí tu residencia? Bueno, pues yo cuando hice el examen MIR tenía bastantes dudas, tenía muchas opciones. La verdad que ahí te pones a investigar y te empiezan a contar, hablas con varios residentes que ya están haciendo su residencia, con algunos adjuntos, gente que se dedica ya, que son traumatólogos, compañeros de mis padres, amigos que conoces, y al final pues te entran muchas dudas, tienes tanta información que al final pues es una decisión que tampoco tienes mucha información que tú tengas de primera mano y pues te da un poco de vértigo. Y al final, desde mi perfil, que a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, soy muy aficionado al fútbol, al Real Madrid, he jugado toda mi vida al rugby. Entonces yo creo que el perfil de la mutua, de la traumatología que se lleva a cabo aquí, encajaba perfectamente con mis inquietudes, con la formación que yo quería, con lo cual pues lo tuve claro. Aún así sí que tienes ciertas dudas porque es algo que no es muy conocido en el mundo de la traumatología, sobre todo cuando haces el MIR para entrar a la residencia. Entonces no dejas de coger la plaza con un poco de incertidumbre, pero la verdad que después de estos 2 años esa incertidumbre se ha ido y no puede ser más que una felicidad interna mía por haber elegido hacer la residencia aquí y por formarme aquí con todo lo que conlleva. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. ¿Cómo valoras este tiempo que llevas trabajando en la mutua? ¿Qué te ha aportado? Muy positivamente. Aquí, para empezar, el equipo de trabajo, desde enfermeras, auxiliares, los traumatólogos que trabajamos aquí, gente que está contratada pues, de mantenimiento, de limpieza, la cafetería, todo el mundo es gente fantástica, te acogen desde el principio, hay muy buen ambiente, nos llevamos muy bien, nos conocemos entre todos. Entonces hace que el día a día y el trabajo aquí sea muy agradable. Los profesionales que hay aquí trabajando son excepcionales y hay tanto que aprender de ellos, se vuelcan en la enseñanza y en la formación de los residentes, con lo cual en ese aspecto pues inmejorable. Entonces supongo que animarías a otros estudiantes que tengan que hacer su elección a trabajar en un hospital como este, en un hospital de una mutua, en un hospital como el Fraternidad Muprespa Habana, ¿verdad? Sí que recomiendo que aquellos estudiantes de medicina que han hecho el MIR, que quieran tener ese enfoque más de paciente deportivo y demandante, y que les interese pues, la artroscopia y tener todo eso bien a mano y que lo hagan, que lo dominen cuando acaben la residencia, pues sí que se lo recomiendo, así que sin duda. Me contabas cuando preparábamos la entrevista que tu vocación sobre la medicina que había sido un poco tardía, que habías incluso contemplado otras opciones bastante dispares. Sí, esto es bastante curioso. Al final se dice, o mucha gente piensa que los médicos nacemos ya queriendo ser médicos, pero en mi caso fue diferente. Yo no tenía muy claro lo que me gustaba
Toda mi vida he estado haciendo mucho deporte y al final sí que me llamaba la medicina, pero también me llamaban otros campos, como por ejemplo la investigación. En esa época me gustaba bastante temas relacionados con biotecnología. También en mi familia no hay ningún médico ni ningún familiar que cercano sea sanitario, con lo cual es un mundo que para mí era bastante desconocido. Y es verdad que ya cuando llegué a segundo de bachillerato hice la selectividad, pues me di cuenta de que es algo que sí que me llamaba bastante la atención y que me gustaría, en un futuro me gustaba como para ejercer la profesión de médico. Y aún así, hasta el final dudé, hice incluso pruebas de acceso de Derecho en universidades como el CADE, y hasta el final no tuve esas opciones ni esas puertas cerradas, con lo cual sí que se puede decir que fue una decisión un poco atípica, que igual hay más gente que lo tiene claro antes, pero no me arrepiento para nada. La verdad que estoy muy contento. ¿En qué momento surgió también tu interés por la traumatología? Porque nos has comentado que estás vinculado al mundo del deporte, que es lo que tú querías ver como médico. Supongo que también tiene relación con el paciente, como decías, demandante, con una vida laboral activa. A mí la traumatología, desde que empecé la carrera, siempre me ha gustado por esa relación con el deporte y también por la patología que conlleva y los pacientes. Al final no es una especialidad que realice operaciones de vida o muerte, y que no hay momentos de estrés, normalmente son situaciones muy excepcionales y que se pueden manejar de manera diferida o conservadora. Hay muchas opciones y normalmente el paciente no va a estar en una situación en la que su vida dependa de lo que tú hagas. Obviamente hay algunas fracturas de pelvis o fracturas que son más importantes, en las que sí que hay riesgo de sangrado y que el paciente puede fallecer, pero son, como te decía, son igual pacientes que se ven en hospitales muy grandes, politraumatizados, y que llevan también un manejo especial y que también es interesante. Con lo cual a mí la elección de la especialidad, que conforme fue avanzando la carrera la tenía clarísima, eso es una cosa que no cambió y que no va a cambiar, y estoy muy contento. Cuéntanos, por favor, Javier, ¿qué destacarías de la formación que los MIR recibís aquí en el hospital? Yo destacaría sobre todo la formación que te proporcionan los adjuntos que hay aquí ya, los traumatólogos, cómo se implican en explicarte, en recomendarte, oye, léete esto, mírate esta técnica, cualquier duda me preguntas en las cirugías, mira esto, ¿por qué lo hacemos así? Están siempre disponibles para cualquier cosa, en cualquier momento, siempre te apoyan. Ellos también al final han sido residentes y saben lo que es formarse y lo importante que es, con lo cual para mí eso es un punto clave. Y luego claro que la iniciativa y la actitud que tengamos cada uno también influye, con lo cual pues con un poco de todos esos factores yo creo que aquí obtienes una formación muy muy buena, mejor diría yo que en la mayoría de hospitales públicos. Cuéntanos un poco, por favor, cómo es el día a día de un médico residente. Pues nosotros entramos aquí a trabajar a las 8 de la mañana, siempre hay un pase de la guardia del día anterior en el que se cuenta un poco los pacientes que están ingresados, alguna urgencia que haya venido, algún paciente que necesita algún tratamiento especial, los pacientes que se van a intervenir, y así se puede organizar un poco lo que es el día. Luego, los residentes normalmente estamos rotando en una unidad del hospital, ya sea miembro superior, inferior, en columna, con lo cual hacemos las funciones que haya que hacer en esa unidad. En días especiales o que haya vacaciones o situaciones donde haya igual menos gente, sí que podemos estar igual en más sitios, pero normalmente nos ceñimos a la rotación que estamos. Una vez ya estamos en esa rotación, pues puede haber dos opciones: que tengamos día de consulta o día de quirófano. En los días de consulta normalmente estamos con un adjunto en la consulta, ellos pasan la consulta y a veces pasamos nosotros la consulta. Igual las primeras consultas las vemos nosotros, valoramos cómo manejaremos al paciente, lo discutimos también con el adjunto, es una manera de aprender, y luego cuando el paciente está adelante, pues llevamos a cabo la consulta como si fuera nuestro paciente, obviamente con la supervisión del adjunto y del traumatólogo. Al final es el que tiene que supervisar todo porque es el especialista ya. Y en quirófano lo que solemos hacer es, solemos subir temprano a hacer el checklist prequirúrgico
y confirmar que esté todo bien preparado para el quirófano. Ya una vez empieza la cirugía, pues dependiendo de la dificultad de la cirugía, obviamente habiendo estudiado la técnica y sabiendo pues, realizarla, a veces la realizamos nosotros, a veces realizamos parte de la cirugía con ayuda del adjunto, y si son cirugías muy complicadas o que no hemos visto nunca, normalmente las suele realizar el adjunto y nosotros pues le ayudamos y aprendemos a la vez. Luego nos encargamos de que el paciente esté bien, de informar a la familia, y cuando llega a la planta pues de que se encuentre bien, y pasamos a verle, y en principio ahí ya, después de todas las cirugías, ya el día se habría acabado. Hay una parte de la rotación que obviamente no podéis hacer en este hospital porque no hay todas las especialidades como en un centro grande de la Seguridad Social. ¿Cómo afrontáis esa parte de vuestra formación que tenéis que hacer fuera? En este hospital, pues al ser monográfico de traumatología, tenemos que realizar algunas rotaciones externas que están estipuladas por el Ministerio de Sanidad, que son, por ejemplo, cirugía vascular o cirugía plástica, o una rotación en tumores. Entonces, esas rotaciones las hacemos en el Hospital Gregorio Marañón, con el cual tenemos una unidad docente, somos unidad docente asociada. Hacemos guardias de 24 horas allí, en la urgencia, ya que el manejo ahí del paciente más mayor en la urgencia, si no hiciéramos esas guardias, pues acabaríamos la residencia teniendo un pequeño déficit ahí de formación, y la verdad que realizar guardias ahí en un hospital como el Gregorio Marañón es, aparte de cansado, es una experiencia y una formación muy importante, y que yo valoro mucho y valoré también mucho a la hora de elegir aquí hacer la residencia. Y al final luego cuando estás ahí rotando en sus servicios en cirugía plástica o cirugía vascular, ya te conocen, entonces eres uno más, no hay periodo de adaptación, sabes cómo funciona todo, te adaptas perfectamente y puedes ayudar en todo lo posible y aprender lo máximo. Cuéntanos un poco cómo es una guardia. Bueno, las guardias normalmente también depende un poco de los hospitales. Yo puedo contarte cómo son aquí. Como te he dicho, hay guardias que hacemos en el hospital aquí en Fraternidad Habana, pero también hay otras que hacemos en el Gregorio Marañón. Las que hacemos allí solemos ir a la hora de comer y empezamos ahí lo que es la guardia después de haber trabajado por la mañana aquí en el hospital, y dura hasta la mañana siguiente, y ahí acabaría la guardia. Entonces, pues ves todos los pacientes que quieran ir a la urgencia o que necesiten una atención por un golpe o una caída, les vas a atender ahí en la urgencia y vas a decidir el manejo y el tratamiento de ellos. Luego aquí en el hospital las guardias son un poco diferentes, porque aquí el volumen de pacientes es menor, pero aquellos pacientes que vienen pues igual pueden también presentar algunas patologías graves, con lo cual hay que también estar preparado, y las guardias del Gregorio Marañón también te forman y te preparan para esas situaciones en las que aquí los traumatólogos están localizados, con lo cual el que vas a hacerlo eres tú, aunque obviamente siempre están disponibles y siempre te solucionan cualquier duda que tengas, pero aquí el principal actor es el residente. Luego, cuando estás aquí de guardia, también solemos atender llamadas de todos los centros de España que te puedan tener dudas a la hora de valorar un paciente, mirar una radiografía, que duden de si hay o no afectación, y un poco el manejo que deberían de realizar con esos pacientes. Pues siempre cogemos muchísimas llamadas a lo largo de una guardia aquí en las que nos preguntan eso e intentamos resolver el máximo número de cuestiones posibles. Y luego, claro, todo el manejo de la planta y los pacientes que están operados y las complicaciones que pueda haber asociadas también lo manejamos nosotros. ¿Cómo ves la evolución de la traumatología desde lo que te pueden comentar los médicos adjuntos con los que trabajas, mayores que tú obviamente, con más experiencia? ¿Cómo ha evolucionado el trato al paciente traumatológico? Yo creo que la principal diferencia igual es que antes se tendía a inmovilizar mucho, se tendía a hacer igual reposos demasiado largos, y ahora estamos intentando ir por un camino más funcional en el que el paciente sea capaz de comenzar con una rehabilitación precoz. Intentemos ganar ese rango de movimiento que igual puede perder si dejamos una articulación inmovilizada durante demasiado tiempo, y igual por ahí es donde puedan aparecer muchos cambios. Y luego obviamente en las técnicas quirúrgicas, el material que usamos, toda la industria ha evolucionado, se ha modernizado. Ahora tenemos placas preconformadas anatómicas que antes no había y que había que tratar de otra manera,
con lo cual ahora igual el tratamiento quirúrgico tiene muchas más opciones y alternativas y tendrá en algunos casos mejores resultados que antes, sin olvidarnos de que también el tratamiento conservador es una opción muy importante y que hay que tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes, que no todo es operar, aunque a nosotros nos encante. ¿Dedicáis mucho tiempo también a la investigación? Sí, es así. Nosotros, aparte de trabajar, tenemos que dedicar tiempo a estudiar, tenemos que dedicar tiempo a formarnos en ese aspecto y a investigar, porque tenemos varios congresos anuales, como es el de la Sociedad Española de Traumatología, el de la Sociedad Española de Traumatología Laboral, y luego también otros congresos ya dedicados a unidades específicas, como pueden ser de tobillo o de hombro, a los que es muy interesante acudir para actualizarte y conocer a los referentes en esos campos. Y claro, para poder ir a esos congresos pues tienes que llevar algo de investigación, tienes que realizar trabajos, tienes que interesarte por el tema, no son unas vacaciones para ir a escuchar, tienes que aportar y tienes que participar. Entonces todos esos estudios de investigación y trabajos que realizamos en el hospital al final son los que llevamos a esos congresos, si los aceptan y tienen una calidad científica lo suficientemente buena y son buenos trabajos para exponerlos ahí en los congresos y además aprender de los demás ponentes y sobre todo de los referentes en esos ámbitos. Y en el último congreso CETLA que tú estabas mencionando, celebrado a finales del año pasado, Javier Chacón, el doctor Javier Chacón, ganó el premio a la mejor comunicación oral de traumatología, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, al final es un trabajo que veníamos haciendo desde hace tiempo, en el que han participado mucha gente, entre ellos pues una especial mención al doctor Losa, y que al final es un trabajo en conjunto de traumatólogos, de residentes, que al final yo tuve la suerte también de presentarlo y de exponerlo en ese congreso, y que tuvimos la suerte y la verdad que estamos muy contentos de que se nos otorgara el premio a la mejor comunicación. Al final es mucho tiempo, es mucho trabajo, son muchas horas recogiendo datos, analizándolos, haciendo estadística, para intentar obtener alguna conclusión y mejorar, y también mejorar en el campo de la medicina. O sea, ese estudio se publicará en una revista científica que ya está de hecho en fase de ser aprobado, y al final es lo que también nos impulsa a mejorar y en lo que otros traumatólogos pueden basar su actuación a la hora de operar pacientes como los que incluimos en nuestro estudio. Cuéntanos un poco, por favor, en qué consistía vuestro estudio. Lo que evaluamos fue en aquellos pacientes que tenían roturas de menisco en la rodilla, traumáticas, es decir, que eran agudas, que sufrían al hacer algún movimiento o tenían algún accidente. Lo que queríamos valorar era el tratamiento de esas roturas suturándolos, es decir, intentando preservar la mayor cantidad de menisco, que al final es una estructura que es muy importante en la rodilla y que también, entre otras muchas funciones, nos va a prevenir de una artrosis precoz, de que esa articulación cada vez se desgaste más rápido. Con lo cual, queríamos ver si el operar a estos pacientes mediante una sutura meniscal, en vez de quitar esa parte del menisco que está roto, realmente es un tratamiento bueno y que podíamos ofrecer con garantías, y analizar cómo iban esos pacientes operados en nuestro hospital por nosotros. Con lo cual pues les pasábamos preguntas preoperatorias, posoperatorias, evaluábamos los resultados a 2 años vista, y la verdad que los resultados que obtuvimos fueron muy buenos, muy esperanzadores, y que realmente en esos pacientes que se pueden beneficiar de una sutura meniscal hay que intentar preservar esa cantidad de ese menisco, suturarlo y realizar un posoperatorio dirigido, y que de esta manera luego se reincorporen a su trabajo habitual, y la mayoría de ellos tuvo una evolución muy buena. Me comentabas también que hay cosas que tenemos como muy interiorizadas, que nos suenan muchos términos pues muy familiares para toda la sociedad, pero que albergan mucha historia detrás. El caso, por ejemplo, de hacer una simple ecografía parece algo muy sencillo, pero que cuando vosotros recurrís a esta herramienta os proporciona una información ingente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. La verdad que la ecografía, en muchas especialidades, siendo principalmente un método de imagen, de diagnóstico por imagen,
es algo que hace principalmente radiología. Los residentes y los radiólogos hacen mucha ecografía y son al final referencia en este aspecto, pero no nos olvidemos que hay otras especialidades que al final se han ido adaptando y han incluido este método de diagnóstico por imagen que no tiene ningún tipo de radiación, que no va a perjudicar al paciente, que está a mano y que en el caso de saber usarlo te va a proporcionar una información brutal. Saber usarlo y saber buscar lo que sospeches y analizar las imágenes que veas. Me parece que es algo que en traumatología está costando que la gente, que los traumatólogos lo usen, que vean la utilidad, y a mí sí que a mí me parece básico. Me parece que el saber diagnosticar por lo menos las lesiones más comunes con un ecógrafo en el momento me parece muy importante. Y no nos olvidemos de toda la parte intervencionista que te puede proporcionar el ecógrafo, como es realizar infiltraciones ecoguiadas, sabiendo perfectamente y viendo dónde estás depositando el líquido, el material, el medicamento que tú quieres usar en el punto específico que necesita el paciente, y teniendo esa certeza de que lo estás haciendo viendo exactamente dónde está la aguja, con lo cual esa parte también es muy importante. La ecografía es una cosa que debería de estar dentro de la formación de todos los residentes y que aquí se hace mucha y muy bien, con lo cual en ese aspecto estoy muy contento. Javier, el próximo día 6 de abril es el día del MIR. ¿Te parece que este día tiene que tener una relevancia importante socialmente? Pues sí, yo la verdad que cuando me ofreciste hacer este podcast en relación a ese día, no era consciente de que había un día especialmente dedicado a los médicos residentes, pero claro que me parece importante. Me parece que tanto en la Mutua como en los hospitales públicos hacemos una labor básica sin la cual el servicio de salud no se sustentaría. Hacemos largas jornadas de trabajo, vemos muchísimos pacientes, estamos, en mi opinión, bastante bien formados. Creo que hacemos una labor muy importante y que me parece estupendo y que se reconozca como un día, la verdad que sí. Cuéntanos un poco cómo ves tu futuro profesional en unos años, no demasiados. Pues bueno, la verdad que todavía me quedan 3 años aquí de formación como residente, y cuando acabe esos 3 años, pues la verdad que igual que en estos 2 años que llevo he visto una transformación bastante grande. Espero que en estos 3 que vienen siga viéndola y esté en un punto en el que me sienta cómodo realizando determinadas cirugías, en el que mis conocimientos básicos sobre la traumatología sean buenos, que haya podido formarme y realizar determinadas intervenciones que los pacientes vayan bien, ver las complicaciones que pueda haber, el manejo de ellas, aprender de todo lo que me puedan enseñar los adjuntos y ser capaz, cuando acabe la residencia, de allá donde trabaje, ya sea aquí o en otro hospital, ser capaz de tratar lo mejor posible a los pacientes, de curar, de intentar mejorar sus vidas y sobre todo también en un futuro me encantaría dedicarme a temas docentes, a igual participar como profesor en alguna universidad o ya mismo en un hospital con residentes, pues ayudarles en su formación. Es un poco el futuro que veo, y si en algún momento también hay alguna oportunidad relacionada con el deporte, seguro que lo valoraré y tendrá su espacio en mi futuro, porque es algo que me interesa y me gusta. Seguro que logras avanzar por ese camino. Muchas gracias, Javier, por tu colaboración, por tus respuestas y por participar en este podcast. Muchas gracias a ti, Marga.